Seguimos con la serie, hermanos, titulada ¿Y qué del dinero? ¿Qué dice Dios sobre el dar? ¿Y qué del dinero? Es el título de la serie. El subtítulo es ¿Y qué dice Dios sobre el dar? ¿Qué dice Dios sobre el dar? En este día continuamos con la segunda parte, hermanos, de principios sobre la ofrenda. O sea, es ya el tercer mensaje dentro de la serie, pero el segundo mensaje dentro de la serie está dividido en varias partes. Esta es la segunda parte y vamos a estar siguiendo en esa escritura de 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Pero antes de empezar, hermanos, oremos. Señor, te damos a ti gloria y honra. Venimos delante de tu presencia, Señor, con regocijo, con admiración, con expectativa, Señor, de lo que tú nos hablarás en esta mañana. Señor, queremos pedirte, Padre, que mientras que nuestros oídos escuchan, que mientras nuestra mente examine y que nuestro corazón, Señor, sienta lo que tú hablarás a través de tu palabra, Señor, en este día, que podamos, Padre, doblegar nuestro corazón y nuestra mente a la obediencia de la Escritura. Señor, la Escritura está en un libro. Y ciertamente, Señor, mientras que no debemos de ver este libro como una especie de ídolo, lo que está escrito ahí, Señor, son palabras que vienen directamente de ti. Y te pedimos, Padre, que tú nos enseñes en esta mañana para obedecerte, que tú nos enseñes para gloriarte, tú en nosotros, y que nos parezcamos más a ti cada día, Señor. Danos lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la eternidad debe afectar nuestro presente. Nosotros estamos aquí solamente por un tiempo. Estamos aquí en un tiempo que se pasa rápido, hermanos. Si usted se recuerda, ahorita podría tener usted 30 años, pudiera estar en los 40, pudiera estar en los 50, en los 60, etcétera, etcétera. Y usted se puede recordar, hermanos, el tiempo de antes, cuando usted todavía vivía en casa, cuando usted todavía estaba bajo la tutela de sus padres, cuando eran las cosas diferentes. Y uno se recuerda de esas cosas, hermano, y pareciera como que fue el día de ayer que ocurrió todo eso. Nosotros, hermanos, estamos aquí en esta tierra y vamos de pasada. En un tiempo futuro, hermanos, nuestros hijos nos recordarán. Les platicarán a nuestros nietos sobre nuestra vida. ¿Quién era su abuelita? ¿Quién era su abuelito? ¿Cómo eran? ¿Qué enseñanzas recibieron de parte de ellos? Pero un tiempo, hermanos, cuando nuestros nietos ya estén grandes y se casen, los hijos de nuestros nietos ni siquiera nos van a recordar. Es muy probable que ni siquiera se acuerden o sepan cómo nos llamábamos nosotros. Estamos aquí de pasada, hermanos. Si usted tiene la bendición de cumplir lo que dice la Biblia, que 70 son los años y hasta 80 los que son más fuertes. Si usted tiene esa bendición, hermanos, gloria a Dios, pero aún esos 80 años son pequeños comparados a lo que nos depara, lo que nos espera. Estamos con rumbo, hermanos, y a vísperas y con una vista puesta en la eternidad, en las cosas eternas. Eso debe de ser nuestra manera de vivir. Poner nuestra vista en la eternidad. Y la manera como vivimos el día de hoy, hermanos, en esta vida, las prioridades que tenemos en nuestras vidas, que mostramos esas prioridades, la manera como administramos nuestro tiempo, cómo nos llevamos con las relaciones, cómo tratamos de guardar y cuidar esas relaciones, depende mucho
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha cambiado. Somos personas diferentes. Ya no andamos con ese deseo diferente del mundo, de la carne, que la palabra del Señor nos habla. Ahora nosotros debemos de administrar nuestro tiempo, debemos de cuidar de nuestras relaciones, de poner prioridades correctas, de ver cómo vivimos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Hermanos, y las finanzas no son la excepción. ¿Cómo manejamos las finanzas? Las prioridades que hacemos y que tomamos, las decisiones que hacemos y tomamos cuando manejamos las finanzas demuestran mucho de cuáles son las prioridades y la perspectiva que tenemos en términos de la eternidad. Hermanos, en respuesta a las preguntas de la iglesia de Corinto, Pablo aborda la ofrenda y la Biblia tiene principios que protegen de dos extremos. Ya lo hablamos en semanas pasadas. Un extremo, hermanos, está el abuso de los líderes religiosos que abusan de lo que la Escritura dice para trasquilar a las ovejas, hermanos. Literalmente no somos ovejas, literalmente no tenemos lana como ovejas, como esos animalitos, pero hay líderes religiosos que miran a la grey, a la congregación, como si fueran ovejas que traen lana y traen una rasuradora eléctrica listos para trasquilar a las ovejas. Ese es un ese es un extremo del cual la Biblia protege. Del otro lado, hermanos, del espectro, del otro lado de las extremidades está la falta de generosidad por parte del creyente. La falta de aquellas personas de mirar que cuando dan es un privilegio el dar. Cuando dan no es para ser reconocidos, cuando dan no es para determinar ciertas cosas, sino porque Dios les ha dado, dan y dan por generosidad. Hermanos, algunas posiciones bíblicas que hemos platicado y que hemos compartido en las semanas pasadas es el enfoque de no tener nuestros tesoros en la tierra. Nuestro enfoque, hermanos, debe de ser el tesoro del cielo, no el tesoro de la tierra. Y es verdad, hermanos, que usted no va a poder llegar al cielo dando. Usted no va a poder jamás comprar la gracia de Dios. No hay dinero suficiente, y aunque hubiese dinero ilimitado, no se puede comprar la gracia de Dios. La gracia que Dios nos ha dado no fuera gracia, sino fuera gratuita. Es gracia que el Señor nos ha regalado, que no podemos comprar. Pero nuestro enfoque debe de ser el tesoro del cielo, no el tesoro de la tierra. Mateo 6, versículos 19 al 21 dicen: no acumulen para sí tesoros en la tierra. Y también dicen: acumulen tesoros en el cielo. Nos dice lo opuesto: no en la tierra, sino en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Si tú tienes tu enfoque en el tesoro de esta tierra, allí también está tu corazón. ¿Y por qué es que la Biblia nos habla de esto? Porque el dinero incluso puede volverse un ídolo en nuestras vidas. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no acepta que en nuestra vida haya otro que tome su lugar, o otra cosa que tome su lugar. Dios ha de ser alabado y glorificado en nuestras vidas. Y por eso la pregunta: ¿en dónde está tu corazón, hermano? ¿En dónde está tu corazón? Recordamos la iglesia de Macedonia, hermanos, el corazón que tenía esta iglesia. Dice las Escrituras que ellos se dieron primeramente a Dios. Ellos podían dar con generosidad, les faltaba, no tenían lo suficiente para vivir una vida espléndida, muy lejos de eso. Pero a pesar de que ellos tenían necesidad, ellos tenían un corazón que se había dado primeramente a Dios. Ahí está la clave, hermano. Cuando tú te das primeramente a Dios,
Cuando tú te entregas, hermanos, si tú le pides al Señor que quiere que tome toda área de tu vida, no es difícil ser generoso. No es difícil ser generoso porque te recuerdas que las fuerzas que tú tuviste para poder trabajar, que el aliento que tú tuviste para poder respirar, que el día que Dios te regaló que pudiste trabajar, eso todo te lo dio Dios. Tenemos porque Dios nos ha dado. Y esos hermanos en Macedonia dieron proporcionalmente, incluso dieron más de lo que ellos podían. A Dios le agrada, hermanos, verse en sus hijos. Dios es un Dios generoso. Ponte a hacer la lista en este momento de todas las cosas que nada más el día de hoy, desde que te despertaste, el Señor ya te regaló. Dios es un Dios generoso. Y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Él quiere que nosotros nos empecemos a ver como Él, a imitarlo a Él. A Dios le agrada verse en sus hijos, ver la generosidad en sus hijos. Del otro lado del púlpito, hermanos, el enfoque del líder o del pastor no debe de ser buscar ganancia tampoco. Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 19 dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. El dar generosamente, hermanos, es un fruto en la cuenta de cada creyente. Debemos de tener nuestra vista en los tesoros del cielo, no en el tesoro de la tierra. Cuando digo del otro lado del púlpito, obviamente me refiero a la posición de un pastor, pero yo también soy miembro como ustedes. Yo también debo de ejercitar mi generosidad en dar. De lo que Dios me ha dado, doy. De lo que Dios me ha dado, debo de dar de lo que Dios me ha dado. Y de este lado del púlpito, el pastor no debe buscar ganancia, no debe de buscar cómo trasquilar a las ovejas, cómo hacer que le den más cada vez. Las semanas pasadas, hermanos, compartimos algunos de los puntos del pastor David Barceló, que dice sobre la ofrenda: hermanos, recuérdate que todo es del Señor. Hermanos, recuerda que cuando ofrendas, este es un acto espiritual. Hermano, recuerda que la ofrenda muestra tu devoción a Dios. Hermano, recuerda que tu ofrenda que tú das es porque Dios ya te dio para que tú des. Hermano, recuerda que ofrendar es un privilegio. Esos son algunos puntos de lo que vimos del pastor Barceló. La semana pasada estuvimos viendo la intención de la ofrenda, el principio de la intención. ¿Para qué se ofrenda? Y lo vimos desde el capítulo 16 de 1 de Corintios, versículo 1, que lo leo en este momento. Dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los que santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Y vimos este versículo 1 de la ofrenda, hermanos, de este capítulo 16, hablando sobre la ofrenda. Vimos una de las razones por la cual la iglesia ofrenda. Y vimos a otras partes de las escrituras para ver otras razones por las cuales bíblicamente debemos de ofrendar. Y cuando hablamos bíblicamente, hermanos, estamos diciendo en obediencia a Dios. Esta escritura, hermanos, fueron escritas por hombres. Pero lo que hace la diferencia de esas escrituras es que fueron estos hombres inspirados por Dios. Y porque fueron inspirados por Dios, esta palabra es inerrante, no tiene error, no se contradice. Y vienen directamente de Dios y podemos confiar en lo que Dios nos dice a través de ella. Bíblicamente, hermanos, una iglesia que da bíblicamente, una iglesia que da en obediencia a Dios, tiene lo suficiente para ayudar a los hermanos, como dice aquí el primero versículo, la ofrenda para los santos. Y esto no era la ofrenda para los santos que están detrás del púlpito, esta era la ofrenda para los santos que habían en Jerusalén. Podemos leer eso a través de las escrituras. Una iglesia que da bíblicamente tiene lo suficiente para ayudar a otros hermanos dentro de la misma congregación. Una iglesia, hermanos, que da bíblicamente también tiene lo suficiente para ayudar a aquellos que no son hermanos incluso. A la comunidad.
Siempre y cuando siempre miremos que la prioridad la tiene la familia de Dios. Los que son hermanos en Cristo son prioridad, de acuerdo a la Biblia. Una iglesia, hermanos, que da bíblicamente, o sea, una iglesia que obedece a Dios en el dar, tiene lo suficiente para ayudar también en la obra misionera, para apartar de los recursos que los hermanos dan y enviar a misioneros que están predicando en otros lugares. Y una iglesia, hermanos, que da bíblicamente, sostiene el trabajo de la predicación de la palabra. Y allí, hermanos, no solamente está involucrado el sostener al pastor o los pastores que haya dentro de una congregación. En un futuro, hermanos, cuando Dios nos conceda el privilegio de crecer, tendremos que tener más pastores en este lugar. De hecho, seremos más bíblicos de esa manera. Porque si usted mira los ejemplos de la Biblia, hay una pluralidad de pastores dentro de cada congregación. Una pluralidad, más de un pastor. En un día futuro el Señor nos concederá ese privilegio. No estoy hablando de hacer una distinción, hermanos, de que hay un pastor y que hay unos ancianos que sirven. No, eso más bien sería el pastor y los diáconos. Los diáconos son los que ayudan en diferentes ministerios para facilitar la obra de la palabra, el ministerio de la palabra. Esos son los diáconos que sostienen el ministerio de la palabra. Yo me refiero a otros pastores. La Biblia nunca ha hecho una distinción entre un pastor y un anciano. Hay iglesias que usan esa palabra de anciano, pero la usan equivocadamente, porque eso no es la manera como la Biblia usa para los ancianos y los pastores intercambiablemente. Pero no me quiero salir del punto. Hermanos, no solamente es para sostener el pastor o los pastores dentro de una congregación que damos. Es para sostener el ministerio de la palabra. Parte del ministerio de la palabra es el local. Son las utilidades que se pagan. Estas cámaras que ustedes ven aquí, hermanos, fueron compradas con la ofrenda que ustedes han aportado para la congregación. Y otras cosas una lista larga que tenemos de cosas que hemos comprado para el ministerio de la palabra, para poder hacer posible el predicar la palabra. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Hermanos, la base de esta acción debe ser el amor. Se hace el bien por amor. No está en la pantalla, no aparecerá en la pantalla, hermanos, pero vaya conmigo a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 6. Y usted me podrá seguir ahí, porque la mayoría de ustedes tienen la Reina Valera en sus manos, pero yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera para que sea la misma que está leyendo usted. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice las Escrituras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, o sea, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, ahí está otra vez repetido el punto que hemos leído en otras partes de las Escrituras. El que siembra para su carne, el que siembra para los tesoros de esta tierra, dice aquí la Escritura que segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Entremos ahora, hermanos, al versículo 2 de 1 Corintios 16. Aquí vamos a ver los principios de frecuencia, quién, dónde y cuánto. Usted está preguntándose, ¿qué tan frecuentemente debo de dar mi ofrenda? ¿A quién se la debo de dar? ¿En dónde debo de darla? Perdón, no a quién se la debo dar, ¿quién debe de darla más bien? ¿A dónde debo de darla y cuánto debo de dar? Esos 4 puntos los vamos a sacar de este versículo 2 de 1 Corintios 16, pero nos vamos a reservar el cuánto para la semana que viene. Algunos de ustedes han crecido y yo les voy a invitar a que no se pierda la semana siguiente, porque la semana siguiente vamos a aclarar una concepción que tenemos sobre lo que dice las Escrituras, que va a ser muy diferente, hermanos, a lo que muchos de ustedes han aprendido, pero que lo han aprendido de una manera no bíblica. No bíblica. Les conviene. Espiritualmente les conviene venir la semana que viene. Hoy vamos a ver la frecuencia, quién y dónde. Qué tan frecuente, quién debe de hacerlo y dónde debe de hacerse. Dice el versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Usted podrá decir, pero aquí ¿dónde está la frecuencia? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está dónde? Vamos a ver. Hermanos, la frecuencia o la regularidad de la ofrenda. Aquí dice que, ¿cómo comienza? Dice que el primer día de la semana. Pablo menciona, hermanos, el primer día de la semana porque es el día que se reunían. Antes de la iglesia ser establecida, los judíos se reunían los sábados. Se reunían los sábados en las sinagogas. Pero ya establecida la iglesia, hermanos, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Es por eso que nosotros no nos reunimos los sábados, nos reunimos los domingos. El domingo es el primer día de la semana, de acuerdo a cómo, al ejemplo que nos estableció la iglesia desde el principio. Y hay muchas referencias a esto, hermanos. En honor al día de resurrección de Jesús, la iglesia se reunía los domingos. Es el día que Jesús resucitó. Nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia nos reunimos los domingos y los jueves. Entonces la pregunta sería, ¿es más apropiado dar el domingo o deberíamos de dar el jueves? Deberíamos de dar los 2 días. ¿Podemos dar electrónicamente otro día que no haya servicio? ¿Cuándo es que debemos de dar? Hermanos, yo creo que esta instrucción de las Escrituras no es necesariamente que tiene que ser el domingo. No tiene que ser el domingo. No tiene que ser el jueves. No tiene que ser el martes o el lunes, aunque aquí podemos ofrendar electrónicamente el lunes o martes o cualquier otro día de la semana. Yo creo que lo que está hablando aquí el apóstol está refiriéndose simplemente a tener una regularidad en la manera como ofrendamos. La frecuencia es algo que sea algo regular en nuestra manera de ofrendar. Vemos un acto de apartar cada primer día o apartar cada primer día y llevarlo a la iglesia. Se tiene la posibilidad de apartar, hermanos, cuando uno recibe. Cuando el Señor nos bendice con los frutos de nuestro trabajo, es el momento para nosotros poder apartar, reconociendo que lo que hemos recibido ha venido de parte de ¿quién? No, hermanos, de Dios no, se equivocan. Es de parte de su esfuerzo. Es de parte de su inteligencia y su habilidad. Es de parte de su gran astucia. Como decía por ahí un personaje de traje rojo. No fue pregunta. Pero se lo conocen la respuesta. Es por Dios. Lo que recibimos, lo recibimos porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y cuando Dios lo pone en nuestras manos, hermanos, nosotros podemos apartar de eso que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Se tiene esa posibilidad cuando uno recibe.
Y cuando uno aparta, hermanos, al momento de recibir, uno está reconociendo: Señor, gracias te doy porque de esto que tú me has puesto en las manos, ahora yo voy a dar de esto que me has dado. Hay personas que no reciben semanalmente, hermanos. Hay personas que reciben una vez al mes. Entonces, ¿qué pasa con el dar cada primer día de la semana? De nuevo, estamos hablando de una regularidad. Posiblemente dan solamente el tercer domingo del mes, porque el tercer domingo del mes es la cercanía de cuando reciben, pero se aparta porque se reconoce que de Dios se ha recibido ese dinero. Entonces, el principio aquí, hermanos, es regularidad. Y hacerlo cuando recibimos es honrar y reconocer a Dios como el dador de lo que recibimos. Recordemos: en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermanos, el ofrendar es parte de la adoración. El ofrendar es parte de la adoración. Y repetimos aquí, usted lo escucha cada servicio, al final en los anuncios. Una manera de adorar a Dios es con nuestras finanzas, porque es parte de la adoración a Dios. Ahora yo le voy a invitar, hermanos, a que no dejemos que la regularidad se vuelva rutina. Reconozca que cada vez que usted decide apartar algo para darle una ofrenda, usted está apartando en adoración. Y debe de hacerse con el gozo de dar, como dice 2 Corintios capítulo 9, que no falte el gozo. Y cuando algo se ha vuelto una rutina, hermanos, ahí no hay gozo. Una rutina no conduce al gozo. Que cada vez que demos, hermanos, recordemos que debemos de dar con gozo. Deberíamos ver el ofrendar regularmente como más que una responsabilidad. Es un gozo darlo y también es un privilegio, hermanos. Recuerde que si podemos dar, es porque Dios nos ha dado. Pero también recuerde que porque Dios nos ha dado, podemos dar. Porque Dios nos ha dado, podemos dar. Hay diferentes razones, hermanos, por las que algunos no tienen para dar. Algunas personas pueden faltarle el trabajo, puede faltarle la salud. Hay personas que no trabajan en un lugar donde tienen el privilegio de tener una cuenta de horas de vacaciones o de horas de enfermedad, que cuando falta el trabajo, pues dejan de darle o pagarle porque no tienen esas cuentas o ese tipo de trabajo. Algunas personas no tienen para dar porque les falta el trabajo o les falta la salud. Pero el pastor Miguel, hermanos, dice que debemos de analizar las razones del por qué no tenemos. Haciendo a un lado, hermanos, la necesidad que viene por falta de una enfermedad, por ejemplo. El pastor Miguel Núñez dice que debemos de analizar las razones del por qué no tenemos para dar. Y él dice: recuerden la iglesia en Macedonia. Dice el pastor Miguel Núñez: seguramente Dios no quiere que tú des a expensas de que dejes a tus hijos sin comer. No, Dios no va a querer eso. Que si solamente tienes $10 para comprar un poquito de mandado y darle de comida a tus hijos, hazlo. Compra comida para tus hijos. Pero también analiza por qué es que no tienes para dar. El pastor Miguel Núñez usa el ejemplo de los hermanos en Macedonia, que estaban pasando por una pobreza profunda, pero aún así rogaron, pidieron la oportunidad, el privilegio de poder ser parte de la ofrenda que se estaba recogiendo para los hermanos necesitados en Jerusalén. Hermanos, hay otras personas que no tienen y no dan porque no han sabido honrar a Dios con sus bienes. Tenemos que reconocer que esta es una posibilidad para algunas personas. No han sabido honrar a Dios con sus bienes. Y puede que como respuesta, hermanos, como una respuesta de parte de un Dios amoroso que nos ama y que quiere que aprendamos por situaciones decisiones que cometemos incorrectamente, puede que en amor Dios les enseñe a esas personas lo que resulta en el no honrarlo a Él con las finanzas. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Este es un versículo que está en la Biblia, hermanos. No podemos tacharlo con tinta negra. Pero es un versículo también que se ha usado mal por los falsos maestros. Y dicen, ya ves, ahí dice que tú debes de honrar y que el Señor te va a dar. Pero no es la fórmula correcta. Nosotros damos de lo que ya Dios nos ha dado. La acción, hermanos, nota esto, la acción a la que nos invita el texto es futura. O sea, después de haber recibido de Dios, es esa acción que nos toca a nosotros hacer. Le damos a Dios para que nos dé. No le damos a Dios para que nos dé, le damos a Dios porque Él ya nos dio. O sea que el punto es honrar a Dios en el corazón. Y no deshonrar a Dios dedicando el amor del corazón a algo que no es Dios, como el dinero. No debemos de mirar el dinero con un amor. Vamos al principio de quién. ¿Quién debe de hacer? ¿Quién debe de dar ofrenda, hermanos? En este mismo versículo 2 dice, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. El principio de dar, hermanos, es para todos. Aquí no hay excepción. Sin importar la edad o el sexo, exceptuando obviamente situaciones extremas, todos deben de dar, hermanos. Cuando criamos a nuestros hijos, debemos de criarlos con ese corazón dadivoso, generoso, de darle a Dios de lo que Él ya les ha puesto en sus manos. Recuerde que estamos criando a hijos no con una perspectiva terrenal. No queremos que nuestros hijos crezcan pensando que lo más importante en la vida es la riqueza de este mundo. ¿Se necesita dinero para vivir? Claro que se necesita dinero. Claro que necesitamos enseñarles que deben de ser diligentes, que deben de ser responsables, que deben de ser el mejor trabajador dentro de la empresa donde trabajen. Pero no amar al dinero. Debemos enseñar a nuestros hijos. Estamos criando hijos, hermanos, con la perspectiva de que un día serán ciudadanos celestiales. Esa es la perspectiva. Ese es el enfoque. No amadores de los placeres y del dinero de esta tierra. Enseñemos a nuestros hijos a dar. Enseñémosles que lo que viene, la bendición monetaria que cae en sus manos es de parte de Dios y que es Dios el que lo da. Y que deben de ser generosos con el dinero así como Dios es generoso con ellos. A todos Dios les da, hermanos. A todos Dios les da. Es por eso que el principio es para todos. Cada uno de vosotros. Acabamos de ver el domingo pasado, hermanos, cómo los hermanos de Macedonia, no teniendo, sino que estando en extrema pobreza, dieron de lo que, porque ellos primeramente se habían dado a Dios. Debemos de darle a Dios, hermanos. Debemos de ser generosos con lo que Dios nos da a nosotros. Porque decidir dar, hermanos, es un acto espiritual. Cuando uno mismo tiene necesidad, es algo más difícil y a la vez más significativo dar cuando se da con gozo. Una devoción más profunda es dar los recursos que podrías tú mismo usar, que dar de lo que te sobra. Yo creo, hermanos, que por eso el Señor Jesucristo apuntó a esa viuda. Por esa devoción que había en el corazón, una devoción que le faltaba a los líderes religiosos de esa nación. Ella dio lo que tenía, lo único que tenía, y era lo que tenía para su sustento, dice las Escrituras. O sea, que ella no decía, aparté un poquito porque después de esto me voy a ir a comer. Ella dio lo que tenía para su sustento, todo lo que tenía. Porque ella primeramente, como me imagino yo que como los macedonios había entregado a Dios primeramente, y por eso supo que todo lo que ella podía tener, incluso lo que venía, incluso esa comida que ni siquiera tenía dinero ella para comprar, Dios se la supliría, porque ella tenía esa devoción para Dios.
Hermano, no estamos hablando de endeudarnos para dar, hermano. No estamos diciendo aquí, nunca le vamos a pedir a usted, saque su tarjeta de crédito. No, no, dé una ofrenda a la obra con su tarjeta de crédito. No, hermanos. No, estamos totalmente en contra de eso. Esa es en otros lugares donde se predica el evangelio de la prosperidad. Saque sus tarjetas, hermanos. Siembre con fe. Active la fe. Active la obra de Dios. Mueva la mano de Dios ofrendando. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Aún aquí, hermanos, en esta iglesia, aún bajasen las ofrendas de una manera drástica. Jamás le vamos a pedir, hermano, saque su tarjeta de crédito y siembre. No, eso no es la manera. Dios nos da para que de lo que Él nos da, nosotros podamos dar. Dios ya nos dio. Es por el Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas, hermanos. Es por eso que debemos de entregar nuestro corazón a Dios como lo entregaron los hermanos de Macedonia. Recordemos, el ofrendar monetariamente es una acción espiritual. Y la generosidad es algo de lo que la Biblia habla. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Ese es un principio bíblico, hermanos. No tenemos que hacerlo con esa prioridad. Ay, Señor, yo quiero dar para que tú me des. No. No ese es el interés que nosotros... Debe haber un cero interés en nosotros por recibir algo en respuesta a nuestra ofrenda. Esa es la manera bíblica. Ser generoso, hermanos, no es dar para que me den. Es un principio bíblico esto. Entonces, hermanos, lo opuesto a este principio bíblico también debe de ser verdad. Si Dios dice, el alma generosa será prosperada y el que riega también será regado, entonces lo opuesto también debe de ser verdad. O sea, el principio tiene que ser verdad también a la inversa. Al que no es generoso o el que no es generoso no va a prosperar. Y el que no riega tampoco será regado. Fíjese lo que dice 2 Corintios 9, 6 al 11. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cuando uno debe dar según lo que haya, cada uno, debe dar según lo que haya recibido en su corazón, decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios puede hacer que toda buena gracia, que todo lo que necesitamos abunde en nosotros, hermanos, que siempre tengamos lo que necesitamos. Pero hay veces que andamos pensando, sí, pero esto lo pudiera yo usar para otra cosa. Pero aquí está diciendo, hermano, que si tú eres generoso, que si tú das conforme propusiste en tu corazón, y es un corazón, se entiende que es un corazón que es generoso, un corazón que está doblegado ante Dios, que ha sido entregado a Dios, entonces Él va a hacer que todo lo demás abunde. Como está escrito, dice el versículo 9, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Aquí está hablando, hermanos, de recursos financieros. Aunque no es solamente de eso está hablando, pero incluye esos recursos financieros. Es posible, hermanos, que la escasez en la vida de alguien, es posible que la escasez en la que viven algunas personas es a causa de su falta de generosidad, porque han puesto su corazón en las riquezas y no han sabido entregar a Dios esta área. Gloria al Señor. No estén callados. No están tristes, ¿verdad? Gloria a Dios por ello.
Lucas 16, 10 y 13 dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Ningún siervo puede servir a dos señores, dice el 13. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y Jesús termina diciendo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener a las riquezas en un altar de adoración en nuestros corazones. El único que debe estar sentado en el trono de nuestros corazones es Dios. Ahí no caben hijos, ahí no caben propiedades, ahí no cabe madre, ahí no cabe padre, ahí no cabe esposo, ahí no cabe esposa, ahí no cabe más que Dios, solamente Dios. Dios y solo Dios. No se puede ser generoso, hermanos, sin amar a Dios. Y conforme aumentamos en amor a Dios, vamos aumentando en generosidad. Recuerda, esto es algo espiritual. El último punto para cerrar esta mañana. ¿Dónde debemos de dar la ofrenda? Vamos a tomar este principio del mismo lugar donde tomamos la regularidad del dar, que dice la Escritura que el primer día de la semana. Eso es algo más que podemos sacar de aquí, hermanos. Hay preguntas que la gente tiene: ¿en qué localidad o a quién se debe de traer la ofrenda? ¿Es apropiado el retener la ofrenda para darla a otra iglesia o otro ministerio? ¿Es correcto hacerlo? Algunos se preguntan esto, y es pregunta válida, está bien. Hay personas que hacen esta pregunta con sinceridad. ¿Puedo yo retener algo de la ofrenda que iba a dar a la iglesia para darla a otra persona, a otro ministerio? ¿Lo puedo hacer? ¿En qué localidad debo de hacerlo? ¿Dónde debo de traer mi ofrenda? Cuando Pablo da la instrucción a una iglesia de hacer algo el domingo, hermanos, es porque el domingo, que era el día en que la iglesia se reunía, era el lugar donde debían de traer la ofrenda. La reunión era el domingo, ya lo mencionamos anteriormente. Y un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y hay muchos otros ejemplos de esto, donde la iglesia del principio se reunía el domingo. Entonces aquí el primer día de la semana está hablando de una reunión que hacían en la iglesia para que en ese momento que se reunían como iglesia trajeran su ofrenda. ¿Vamos entendiendo la lógica? Entonces la ofrenda se trae o se lleva ¿a dónde? Siendo que se les da la instrucción de hacer esto, hermanos, en el primer día, en el día que celebraban la reunión, es claro que la instrucción era para que la ofrenda se trajera a la iglesia en donde se reunían. Así se hizo desde el principio, hermanos. Las donaciones se daban a los apóstoles, se ponían a los pies de los apóstoles para que ellos en sabiduría administraran esas ofrendas. Hechos 4:35 dice: y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Es claro que la ofrenda se depositaba en las manos de los líderes de la iglesia para ser administradores. Recordemos, hermano, lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, donde eres instruido, ahí es donde debes de traer tu ofrenda. Aparte de eso, hermanos, cuando Pablo manda a que cada uno aparte y guarde, esas dos palabras, aparte y guarda, él usa las palabras para aparte, usa las palabras titeimi. Eso quiere decir depositar, o colocar, o poner. Había un lugar donde se ponían las ofrendas. Y cuando usa la palabra guarde, esa es la palabra tesorizo. Esto es una reserva. Esto ya habla de un tesoro, de un lugar donde se ponían dentro de un tesoro. Eso sugiere que había un lugar en donde se depositaban las ofrendas.
Otro respaldo del principio de traer las ofrendas a la iglesia, hermanos, es confirmada por el final del versículo. La instrucción de que hagan esto el primer día de la semana, era con la intención de que cuando Él viniera, cuando fuera Pablo, no se recogieran entonces ofrendas. O sea, si no hubiese en el tesoro de la iglesia lo suficiente para ser administrado en ayuda de otros hermanos, entonces cuando Pablo llegara tendrían que recolectar ofrendas. Y él no quería que eso sucediera. Siguiendo la instrucción que Pablo da, para cuando Pablo llegara habría lo necesario. La pregunta que sucede a veces preguntarse: ¿es apropiado el retener la ofrenda para darla a alguien más? ¿Darla a otro ministerio? ¿O dársela a otra persona? ¿Eso es correcto? Yo quiero contestar, hermanos, diciéndoles que el lugar primordial para dar es en la iglesia. Que lo que el Señor ha destinado en tu corazón para que des para la iglesia, debes de darle a la iglesia. Ahora, si quieres ser generoso y apartar algo extra y enviarla a algún ministerio de la radio, alguna radiodifusora que esté haciendo la obra del Señor, cuida también dónde mandas tu dinero. No deposites en sacos rotos, no deposites en lugares donde sabes que la palabra no está siendo predicada. Ten cuidado dónde das tu dinero. Pero el lugar primordial, hermanos, es en la iglesia. Así los establecen los principios que estamos viendo en las Escrituras. La acción es para con la iglesia local, esto es claro. El no traer la ofrenda a la iglesia local y decir que das a otro lugar, a veces es usado como una cortina de humo para personas que no traen sus ofrendas aquí, ni tampoco dan en otro lugar. O sea, personas que en realidad no dan, que solamente dicen: yo no estoy dando, pero porque estoy mandando mi dinero a un misionero en México, a un misionero en China, etcétera, etcétera. Algunos usan de esto para esconder su falta de adoración a Dios en esta área, argumentando que dan en otro lugar. Para resumir, hermanos, creo que el privilegio, bíblicamente, sé que el privilegio de dar se debe de emplear primeramente en la iglesia local, que se debe de hacer con regularidad, que debemos de hacerlo con un corazón gozoso, alegre, que debemos hacerlo sabiendo que las ofrendas serán administradas por un grupo de líderes piadosos que buscan la sabiduría de Dios, y hacerlo como un acto espiritual de adoración a Dios. Y te quiero dejar con este pensamiento del pastor John MacArthur. Él dice esto: el primer día de la semana es el día de adoración. Y como manejan los creyentes su dinero, está inextricablemente relacionado con la profundidad de su adoración. El pastor MacArthur está diciendo aquí: no puedes separar la manera como tú manejas tu dinero de tu adoración, o la profundidad de tu adoración a Dios. Dice: ya sea que depositemos dinero en la bandeja de la ofrenda o no, dice el pastor John MacArthur, la adoración semanal debería recordarnos la continua mayordomía de las posesiones que el Señor nos ha confiado. Si no damos como corresponde, tampoco adoramos como corresponde. Esto es realidad, hermanos. Si no estamos dando como corresponde, tampoco estamos adorando a Dios como corresponde. No podemos decirle a Dios: Señor, todo esto te pertenece, pero aquí mi cartera es para mí. No te atrevas a tocarla. No podemos hacer eso. Si no damos como corresponde, tampoco adoramos como corresponde. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y lo que en lo muy poco es justo, también lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Cita el pastor John MacArthur. En lo poco debemos de ser fiel. Hermanos, cada uno de nosotros
Todos los días de nuestras vidas estamos entrevistando para el próximo trabajo. Cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida estamos entrevistando para nuestro próximo trabajo. Si usted es una persona que dentro de la empresa usted trabaja fuerte, usted es dedicado, usted es responsable, usted es honrado, usted actúa éticamente, a usted le ponen la prueba que dejan dinero en algún lugar para ver qué es lo que usted va a hacer y usted dice, ese dinero lo tengo que entregar a mi supervisor, y va y lo entrega y usted pasa la prueba. Usted está entrevistando todos los días de su vida para el próximo trabajo. En cierta manera quiero aplicar eso a nuestras vidas, de nuestra adoración financiera a Dios. Cada vez que nosotros damos a Dios, estamos diciéndole a Dios qué es nuestra prioridad. Estamos diciendo a Dios si en nuestro corazón hay generosidad o no la hay. Y aquí el pastor John MacArthur, hermano, un pastor que nunca se le conoció un escándalo por finanzas y ni por otras cosas. Pero finanzas nunca fue un lugar débil de su ministerio. Jamás. Él dice, y cita Lucas 16, versículos 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay una pregunta que resta. ¿Cuánto debemos de ofrendar? ¿Será el diezmo bíblico? ¿Será que el diezmo es para el Antiguo Testamento y no para el día de la iglesia de hoy? ¿Vemos el diezmo dentro del Nuevo Testamento? Para esas respuestas vengan la semana que viene. La semana que viene estaremos viendo cuánto debemos de dar. ¿Cuánto debemos de dar? Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Padre. Hay un sinnúmero de cosas, Señor, que compiten por nuestro corazón, Señor. Hay posesiones, hay familiares y amigos que compiten en contra, Señor, en nuestro corazón por ese lugar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a no doblar nuestro corazón ante las riquezas. Ayúdanos, Señor, a que tú seas, Padre, siempre nuestra razón de hacer las cosas, nuestra motivación. Que busquemos siempre, Señor, honrarte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos a parecernos más a ti. Ayúdanos a adorarte, Señor, con gozo cuando apartamos de lo que tú ya nos has dado para dar. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Padre, con nuestras prioridades, teniendo la perspectiva correcta, Señor, que debemos de tener como tus hijos. Ayúdanos a no ser dominados por el dinero. Y mucho menos, Señor, amar el dinero, porque tu palabra nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ayúdanos a siempre reconocer, Señor, que lo que tenemos es porque tú nos has dado. Y que es un privilegio, Señor, el dar
Porque el dar es un fruto de nuestra salvación. Es un resultado de nuestra salvación. Porque el dar es algo espiritual. Es un acto que se hace, seguramente, sí, Señor, se hace con recursos físicos. Pero es un acto espiritual para tu gloria y para tu honra. ¿Eres tú, Señor, de nuestras vidas? ¿Hemos entregado realmente todo para ti? Ayúdanos, Señor, que cada día sea esa la situación en nuestros corazones. Corazones entregados totalmente a ti. Te lo pedimos, Señor, confiando en el nombre de Jesús.